Hola a todos, en este nuevo videodocs vamos a hablar sobre los contrastes tipográficos. En primer lugar, tenemos que saber que un contraste es una diferencia entre una cosa. Son, por ejemplo, un círculo y un cuadrado tendría un contraste porque se diferencian en su forma. Pues tenemos que saber que en tipografía existen también diferentes contrastes que van a conseguir crear una lectura y una jerarquía de contenido diferente. Estos contrastes se van a realizar en base a nuestra jerarquía de importancia. ¿Qué queremos destacar? ¿Qué es más importante? Entonces, en base a esto y al mensaje que queramos comunicar mediante cualquier tipo de soporte gráfico, vamos a definir estos contrastes tipográficos. En primer lugar, vamos a ver diferentes contrastes que podemos encontrar en la tipografía. Después veremos cómo se aplican, veremos un poco que la jerarquía, cómo se establece un poco la jerarquía de contenido, y en último lugar vamos a ver diferentes contrastes en soportes reales. Vamos a ver varias revistas de cine, varias portadas y diferentes soportes gráficos donde vamos a encontrar pues estos contrastes que hemos visto anteriormente en el vídeo. Bien, pues vamos a empezar. En primer lugar tenemos el contraste de color. Como vemos, aquí tenemos una palabra en un color llamativo, un magenta, y otra en negro. Primero, para crear un contraste hay que saber qué queremos destacar, qué es más importante. En este caso, creativos, yo quería destacarlo. Entonces, por lo general, se coloca el color, se le pone el color llamativo a la palabra más importante, la que queramos resaltar, porque es la que va a llamar la atención. Esto se consigue porque a nivel visual tiene un mayor peso, una mayor importancia, una mayor saturación. Nuestra vista, nuestros ojos siempre van a ir hacia las zonas más llamativas. Por eso cuando vamos por un supermercado, por ejemplo, y vemos una estrella amarilla con oferta, nuestra vista va ahí, porque es un color muy llamativo. Entonces también tenemos que saber que estos contrastes se consiguen en base al fondo que tengamos. Si esto en lugar de ser magenta fuera un gris muy claro, costaría verlo, porque el fondo es blanco. Entonces el contraste también lo va a dar ese fondo. Si el fondo es un color oscuro, pues lo normal es que el contraste, que el color que usemos para llamar la atención de nuestro mensaje, sea un color claro, para conseguir eso. Entonces, vamos a ver la siguiente. Contraste de estilo. Como sabemos, cada tipografía, cada tipo de letra, pues tiene diferentes estilos que van a hacer que su estructura varíe. Por ejemplo, tenemos narrow, tenemos black, tenemos bold, italic, etc. Esto también funciona para crear un contraste. Es un contraste, como vemos, menos notorio, se nota menos a nivel visual, pero aún así contrasta, porque aún así rompe un poco la estructura. En este caso es de estilo italic, estilo normal aquí. Entonces no llama tanto la atención, pero también se utiliza. Por ejemplo, en un texto, cuando vemos una cita, se pone así, en italic. Para resaltar que hay una diferencia entre el texto normal y la cita. Se ha creado ese contraste. Esto sería un error si a lo mejor queremos resaltar mucho esta palabra, porque mucho este contenido. Vamos a imaginar que es un contenido importante, por ejemplo, oferta. Si lo queremos resaltar mucho porque es muy importante y lo hacemos así, estamos perdiendo comunicación ahí. Estamos perdiendo una forma de comunicar correctamente. Deberíamos hacerlo, por ejemplo, con esta manera, con contraste de color. El siguiente, el contraste de peso visual. Lo que dije un poco con el tema del fondo. A la hora de contrastar, pues lo podemos hacer también con el tema de la fuerza del color, de la tinta. Es un poco como lo del tema del color, el que vimos antes, el contraste del color, pero en este caso es el mismo tono de negro, pero con menos intensidad. Entonces hace que destaque más el resto del contenido. Al mismo tiempo, esto también destaca, pero tiene menos peso visual. Lo vamos a ver en segundo lugar. Contraste de peso, el tema de una light y una black, una bold, va a conseguir que mediante el peso a nivel, si esto nos fijamos bien, tiene más fuerza, tiene más peso esto de aquí que esta de aquí,
por lo que ocupa, por la masa que ocupa, por la proporción que ocupa. Esto lo encontramos en todos lados, lo encontramos en cualquier composición, no solamente en tipografía, lo encontramos en fotografía. ¿Qué tiene mayor peso visual? ¿La fotografía o la tipografía? En algunos carteles veremos que hay una tipografía de gran cuerpo que destaca, tiene un mayor peso visual, y la fotografía está en segundo lugar. En otros vemos como la fotografía destaca muchísimo y el texto está en segundo lugar. Eso también sería un poco eso, el contraste del peso. Y se establece en base a la jerarquía que nosotros queramos darle al texto. Tenemos después el contraste de tamaño. Según el tamaño, el cuerpo tipográfico va a tener una mayor o menor importancia. Aquí arriba igual importancia y aquí abajo online tiene una menor importancia. Contraste, bueno, me he equivocado aquí, perdón, es contraste tipográfico, contraste de tipo. Puede ser incluso contraste de estilos, contraste puede llegar a decir de diferentes maneras. Básicamente es por el tema de que se rompe esa igualdad que hay entre las dos tipografías. En este caso, al usar un tipo diferente, pues se consigue contrastar también. Cambia un poco el peso en muchas ocasiones, aquí vemos que tiene más detalles. Entonces esa sería un poco la idea. Entonces pues tenemos estos diferentes contrastes. Contrastes por peso, contrastes por color, contrastes por tamaño, contrastes por tipo y contrastes por peso visual. Aquí peso visual destaca más que contraste. Entonces, en base a esto, cuando ya conocemos un poco lo que son los contrastes tipográficos, nos vamos al texto, nos vamos a cualquier tipo de soporte. Claro, tenemos que saber qué es lo importante en el texto. ¿Qué queremos resaltar? Entonces, en primer lugar, vamos a imaginar que esto es un diseño de cualquier tipo. Yo he querido resaltar jerarquía, porque quiero resaltar que lo importante de este vídeo, lo importante de este diseño es jerarquía, es la palabra jerarquía. Entonces, un contraste de cuerpo, de tamaño, un gran cuerpo que destaca. Ya a nivel de peso visual, lo que dije antes, se encuentra aquí. El peso visual está en esta zona. En cambio, esta zona tiene un blanco, tiene menor peso visual. Todo el peso va hacia aquí. Esto también es importante. Me faltó la I aquí, después lo corrijo. Esto no importa, este texto pequeño no importa. Esto sí importa. Contraste de cuerpo, esto es un texto secundario y esto es un texto principal también. Tiene un contraste de color y un contraste de cuerpo también. Entonces, y un contraste también de peso. Esta la puse en negrita, en bold. Por eso contrasta también con esta. Pero claro, en base a todo este contraste, yo he establecido una jerarquía de contenido de importancia que esta es la primera. Y esta es la segunda. Esa sería un poco la idea. Entonces, tenemos que definir qué es lo importante. Define primero qué es lo importante en tu texto. ¿Qué es lo importante en tu diseño? El nombre del evento. A lo mejor tenemos un evento, en el caso de un cartel, que el evento es muy importante, algo muy conocido, muy famoso. O a lo mejor es el autor, el ponente que va a dar una charla. Es muy conocido, entonces queremos resaltarlo. O a lo mejor es algo determinado, entonces tenemos que decidir qué es lo importante. Y a la hora de crear cualquier tipo de diseño, cualquier tipo, ya sea un flyer, un cartel, lo que sea, tenemos que definir eso. Queremos, por ejemplo, en el caso de un packaging, de un producto, que queremos definir más la marca, más el nombre, más las cualidades, más la etiqueta de sano, ecológico. Entonces tenemos que definir todo eso. En este caso, un texto importante debe estar bien resaltado. Creativos online, aquí es lo importante, esto sigue siendo lo más importante, pero aquí, esta parte, esto es más importante que esto, que está a nivel secundario. Que al mismo tiempo es más importante, aunque pese más que esto también. Porque se encuentra justo debajo, con otro color, entonces destaca más, y esto le da el apoyo visual. Entonces ya hemos terminado aquí. Y ahora vamos a pasar, tenía YouTube. Vamos a pasar a diferentes revistas y a ver diferentes textos para ver un poco pues los tipos de contrastes que hay y comprobar que sí es cierto que funciona.
que se hace así. En primer lugar, en una web, en todas las webs, siempre, si está bien diseñada, vamos a encontrar también contrastes de contenido. En primer lugar, head, la cabecera. En la cabecera nosotros vemos fotogramas, el nombre de la revista, lo más importante. En segundo lugar, las diferentes secciones que hay. Es exactamente lo mismo, hemos definido qué es lo más importante. En siguiente lugar, titular, contenido. Seguimos bajando, lo mismo, contraste de color, dos tipos diferentes, dos pesos diferentes, tamaño, contraste de peso, lo mismo. También nos podemos apoyar de elementos visuales, rectángulos, cuadrados, lo que sea, que esto lo que aporta es un tipo de contraste igual, como si fuese una tipografía con el fondo. Hay un contraste de color, pero en lugar de hacerlo mediante la tipografía, lo hacemos también con el apoyo visual de diferentes elementos. Aquí un poco más de lo mismo. Y siempre el contraste se basa en eso, pues un poco la figura y el fondo. Si esto fuera en lugar de este tono gris, cambia un poco, no sé si se verá en el vídeo, pero si esto fuera a lo mejor blanco, en lugar de blanco fuera un tono negro o más gris, habría menos contraste porque se acerca más a la tipografía que está resaltando. Entonces se perdería un poco el contraste. Sería esa la idea. Y nada, ahora diferentes revistas, como vemos aquí. Siempre el nombre de aquí de la revista, texto secundario, pantera, el peso visual de la fotografía. Después, otro contraste, porque eso también es importante, esta zona de aquí, se le da ese color amarillo, pero tiene menor peso visual. Entonces se sabe que es importante, pero esto sigue siendo más importante. Pantera sigue siendo más importante. Y esto, aunque tenga el contraste, que va a conseguir una mejor legibilidad, no tiene tanta importancia, porque tiene un menor cuerpo. Lo vemos también aquí. Cinemanía, en este caso se le da mucha más importancia a la revista, vemos que está incluso a la fotografía, perdón, vemos que está por encima del propio nombre de la revista. Como la revista ya tiene un recorrido interesante, pues ya se conoce el nombre, siempre, ¿sabes? Ya se entiende que es Cinemanía. De todas maneras solo tapa la M, se ve un poco los picos. Incluso aquí hay una cosa interesante que acabo de ver, que puede, dependiendo del caso, puede ser algo malo para la revista y para el personaje, porque tiene dos cuernos, como una especie de diablo. Entonces es interesante, lo acabo de ver. Igual lo hicieron adredes, igual no se sabe. Es un detalle interesante, lo vi de casualidad. Ya si alguien le añade aquí una cola de diablo y alguna cosa más, ya clavado. Nada, y se consigue pues un poco eso, diferentes contrastes más. Aquí de nuevo lo mismo que tenemos aquí, contraste de cuerpo, contraste de color. Vemos que aunque esté en rojo nos va a llamar también la atención esto, pues nos interesa más resaltar esto y después esto. Más que nada es empezar, lo ideal es coger cuando estemos diseñando algo, coger el texto, desglosarlo y empezar a decidir qué es lo más importante, sin diseñar. Lo que dije antes, sería un poco la idea. Aquí lo mismo. Se usa también muchísimo. La fotografía, aunque tenga un mayor peso visual, queda en segundo plano, porque el color siempre va a sobresalir. El color siempre va a salir. Esto, a nivel gráfico, a nivel de visual, es como si estuviera por delante de la imagen. Porque al ser en blanco y negro, la imagen se va para el fondo. Entonces también es interesante esto. Y aquí tenemos, pues he estado mirando diferentes packagings, bien, para ver lo mismo. On Wok, de nuevo sushi, seafood, y lo otro no lo leo. Y vemos exactamente lo mismo, dos tipos de letras, dos contrastes, contrastes de color, contraste de peso. Aquí igual, que es lo más importante, aquí wok, que será es el tipo de comida. Y junto pues será el nombre del sitio, el original, aquí en menor tamaño. Entonces, y dentro de la composición se consigue ese contraste, porque esto es marrón, el marrón de la bolsa. Si esto fuera rojo, un color más cercano al rojo se perdería ese mensaje visual.
Aquí un poco más de lo mismo, ese contraste también. Y a ver si veo alguno más. Hay tantos porque la verdad es que se usa muchísimo. Vamos a ir viendo así algunos más a lo rápido. En el tema ecológico se usa bastante el uso a lo mejor de una sola tinta. También cuando se hace esto se debe definir también lo que es el estilo. Después, una vez tengamos la jerarquía de contenido, sepamos qué contraste vamos a usar, tenemos que crear, por así decirlo, el estilo de nuestro diseño. Por ejemplo, esto es estilo Mr. Wonderful. Estos contrastes tipográficos, estos detalles, pues todo eso es un estilo determinado. Después la expresión semántica, que sería lo mismo, primero se define lo otro y después ya el estilo que le vamos a dar. Este, por ejemplo, es interesante. Siempre vemos lo que dije antes, el fondo muy claro y la tipografía destaca para conseguir ese mayor contraste. Este también. Después depende, igual nosotros queremos pues que sea un diseño más sutil, un contraste pues menos llamativo. Aquí por ejemplo, a ver si carga, bueno, no sé si va a cargar. A ver, bueno, aquí por ejemplo, sí, ahora ya cargó. Aquí por ejemplo, pues dentro de toda esta composición, esto destaca, pero no tanto como en los otros casos que hemos visto, porque igual nos interesa que sea algo más homogéneo, que quede más unido en toda la composición. Y a ver, algún ejemplo más. Podemos buscar a lo mejor portadas, libros. Y vamos a ver más de lo mismo. Siempre que un libro esté bien diseñado, vamos a encontrar esos contrastes. Contrastes que pueden ser igual. Lo mismo ocurre con el tema de las ilustraciones. Aquí vemos exactamente lo mismo. Contraste. Contraste. Incluso aquí esto lo podríamos llamar también contraste de dirección. De una línea. Vamos a cambiarle la orientación de la tipografía. Puede ser incluso que una tipografía pues le demos un determinado estilo, que le pongamos diferentes elementos visuales, diferente ornamentación. También se podría llamar contraste al hacer eso. Un destello sería exactamente lo mismo. La idea es entender que la tipografía comunica, que la imagen comunica. Y que en base a eso nosotros creamos un lenguaje determinado, creamos una interpretación, una jerarquía para saber qué comunicar. Y para hacer esto tenemos que conocer qué es lo importante. Por ejemplo aquí poco contraste. Es una buena composición. Y aquí lo tenemos ya en plan, hay contraste también, pero nos interesa, aquí les interesaba más llamar la atención con toda esta tipografía así de esta manera. Aquí de nuevo, ¿qué es más importante en esta portada? La ilustración. Un gran peso visual, gran contraste, un color claro que va hacia adelante, un color cálido. La naranja mecánica, normal, y aquí lo mismo, mira, dos pesos visuales. Literaria, Burgess, o Vargas. Exactamente lo mismo. Bueno, aquí tenemos una cosa interesante, un contraste tipográfico con diferentes estilos, lo que parece ser pues comida, diferentes golosinas o no sé muy bien lo que es. Se consigue lo mismo. Tenemos que ver si eliminamos el concepto de que es una comida, lo que hay ahí, vemos color, vemos tamaño. Bueno, el tamaño es más o menos igual, pero vemos color. Amarillo, rojo, diferentes colores. Ya hay contraste de color. Ya hay contrastes de estilos entre uno y otro. Aquí otro más y aquí otro más. Y en el fondo lo que aporta ese contraste a la composición. Exactamente lo mismo. Aquí más de lo mismo. Lo vemos sin parar. Entonces, la conclusión y un poco las recomendaciones a la hora de crear cualquier tipo de diseño, ya sea un flyer, lo que sea, como si es un dossier, lo que sea. Definir primero el grado de importancia. Qué es más importante y qué no es tan importante.
pues en base a esto decidir cómo vamos a crear esos contrastes, qué contrastes vamos a usar. El estilo, por ejemplo, si es algo serio, si es un diseño serio, para algo más importante, más clásico, sería un error a lo mejor usar una tipografía pues más caligráfica. Hay que entender siempre también, lo haremos en otro vídeo, lo que refleja, lo que identifica y lo que comunica cada tipografía. Entonces, también tenemos que entender eso. Una vez tengamos ya todo el lenguaje creado, vamos a definir el estilo. Aquí tenemos, por ejemplo, un estilo, una expresión semántica diferente, un poco parecida al estilo de Saul Bass. Definimos ese estilo y ya después crearíamos nuestro diseño. Sería eso, de decidir primero el contenido, el estilo, los contrastes, todo. Y primero escribirlo todo. Y también para estar inspirados, para saber cómo se hace correctamente, es muy útil las referencias visuales. El punto de partida, qué hay ya, qué existe ya, cómo se hace ahora mismo el diseño. Vemos referencias, vemos libros, portadas, podemos ir a Google, podemos ir a Pinterest, donde sea, y ver diferentes diseños. Y ahí vamos a ir cogiendo pues ya un poco de ojo visual. Siempre que veamos buen diseño, vamos a ir cogiendo ojo visual. Después de ver diferentes diseños con una buena jerarquía y un buen diseño, si cogemos por ahí un diseño de estos malos, el típico diseño con miles de colores, tipografías, contrastes por todos lados, vamos a ver las diferencias y vamos a ver lo que está mal. Y ahí es cuando ya habremos aprendido a diseñar correctamente. Pues nada, aquí termina el vídeo, 22 minutos, un poco igual que el anterior, creo, más o menos. Pero nada, aunque sea un poco largo, hemos visto bastantes cosas, ha sido algo ameno, he explicado así por encima todo, hemos visto ejemplos visuales y es un poco eso. Después es empezar a practicar y a ver mucho. Vayan a una librería, vayan a un supermercado y empiecen a ver todos los envases. Van a ver siempre eso. Si no quieren ir a lo mejor a marcas blancas, porque a lo mejor tiran por un diseño más básico, a marcas más conocidas. Y ahí empezarán a ver todo eso. Incluso si alguien quiere compartir algo en los comentarios, también puede. Me puede decir, mira, he encontrado este diseño con este contraste, lo que sea. También, perfecto. La idea es coger el mensaje, entenderlo y aplicarlo después. Pues bueno, aquí termina este vídeo de Docs. Y ya en el siguiente igual hablo un poco sobre la tipografía, lo que comunica cada tipografía, o si no ya iré mirando a ver cómo hago el siguiente, sobre qué tema. Pues bueno, un saludo, chao.